Qué privilegio encontrarnos nuevamente, apreciados amigos y amigas, queridos miembros y líderes de iglesia. Reciban un saludo muy especial de este servidor y deseo de todo corazón las más grandes y ricas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Oro por ustedes, oro por este ministerio, oro por mi amada iglesia y porque el Señor nos ayude a terminar pronto la tarea que Él nos ha encomendado y encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy nos encontramos aquí en la clase número 3 del nivel 5, el quinto nivel, formación para el liderazgo y el crecimiento de la iglesia. Y esta clase titulada Llamado Divino al Liderazgo Cristiano. Llamado Divino al Liderazgo Cristiano. Permítanme decirle que si aún no se ha suscrito al canal, lo haga ahora. Que invite a sus hermanos, amigos, compañeros a que se suscriban y sobre todo a que practiquemos, a que nos esforcemos por poner en práctica estas clases que estamos viendo. Recuerden, la práctica hace al maestro. Así que vamos adelante en este desafío, formación para el cumplimiento de la misión, viviendo la experiencia de conocer y compartir a Cristo Jesús. La clase la quiero introducir con un texto que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, y quiero que leamos juntos los versos 2 al 4. Lean conmigo al texto como aparece en la diapositiva. Cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y no con el deseo con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué hermoso llamado nos hace el Señor a través del apóstol Pedro. Oremos. Querido Dios, gracias, oh Señor, por el privilegio de encontrarnos una vez más reunidos a través de este canal para esta clase tan importante. Sé tú el Maestro, sé tú dirigiendo nuestras vidas, sé tú guiándonos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, capacitándonos, oh Dios, protegiendo tu iglesia y acrecentando a tu iglesia en la tarea que tú nos has encomendado. Bendice esta clase. Haz de este siervo un instrumento tuyo y de cada alumno de esta clase, hazlo una vasija útil para derramar caudales de luz y bendición a aquellos que lo necesitan. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, Dios está llamando líderes. Dios está llamando líderes. La clase de hoy, llamado divino al liderazgo cristiano. Dios está llamando a líderes, no a poderosos, no a expertos, no a comerciantes, ni a exhibicionistas, ni manipuladores de multitudes. Dios llama a hombres y mujeres para el liderazgo en su iglesia. Cuando Jesús estableció su iglesia en esta tierra, escogió a 12 hombres para que predicaran las buenas nuevas, para que anunciaran el establecimiento del reino de Cristo en un mundo dominado por los romanos y con unos líderes religiosos que habían abandonado las escrituras y se habían aferrado a las tradiciones, que se aferraban además a sus posiciones de liderazgo y extorsionaban al pueblo que se encontraba
necesitado y en tinieblas. Dios llamó a Pablo y le dijo: instrumento escogido me eres para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios escogió líderes en ese momento trascendental en la historia de la humanidad, justo cuando nace la iglesia de Cristo Jesús. En la Europa del siglo XVIII llegó a celebrarse la desaparición del cristianismo. En Inglaterra, una de cada 6 casas, dice la historia, se convirtió en una taberna. En las calles de Londres se vendía todo el licor necesario para embriagar a una persona por 1 o 2 centavos máximo. La revolución en Francia giró en torno al rechazo de los valores cristianos. Las Biblias fueron quemadas en montones en las plazas y se le hizo culto a la razón. Al parecer había muerto el cristianismo, pero no. Dios llamó líderes, llamó a hombres y mujeres para salvar al mundo de la inminente condena y volverlos al mensaje de la Biblia. Entre ellos se destacaron los hermanos Wesley, se destacó Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo y muchos otros que entregaron su vida para mantener en alto las verdades de la palabra de Dios. Queridos, y a mediados del siglo XVIII, cuando un numeroso grupo de creyentes quedaron desilusionados y chasqueados, y la humanidad se burlaba de ellos, y nacía el pensamiento evolucionista, Dios llamó a hombres y mujeres sencillos y humildes para establecer su pueblo remanente, para revelarle grandes misterios y verdades y enviarlos a predicar un mensaje profético contundente que señala a Dios como el creador de cielo y tierra y la caída de los poderes del enemigo en esta tierra. De igual forma, en esta época, en estos días, en esta parte de la historia de la humanidad, Dios necesita líderes y llama a hombres y mujeres para impactar con el mensaje de juicio y salvación a este mundo cambiante y pervertido en el cual vivimos, en el cual la verdad se ha vuelto relativa y cada cual tiene su propia verdad. Y la verdad absoluta, que es Cristo Jesús, está siendo dejada de lado. Dios llama líderes en esta parte de la historia de la humanidad. La corrupción de los que están en posiciones de gobierno y liderazgo, la degradación moral que afronta la humanidad, el incremento del crimen, los vicios y la prostitución, la falta de credibilidad en los dirigentes religiosos, las altas migraciones de diversas partes del mundo, las catástrofes naturales demuestran que hay una grave crisis en el liderazgo y Dios está necesitando a hombres y mujeres para esta época. Estas crisis en el liderazgo se extienden desde los gobernantes nacionales, las grandes corporaciones, los púlpitos de las iglesias, hasta los líderes de la iglesia local y de la misma familia.
Dios está llamando líderes, líderes. En todos los niveles, la sociedad de nuestro mundo reclaman liderazgo. En el sistema familiar y educativo, en la política y en las iglesias cristianas, existe un clamor a gritos por un verdadero liderazgo. Las condiciones de nuestro mundo actual son muy similares a las vividas en la época cuando Cristo vino a esta tierra por primera vez. El mundo busca a hombres y mujeres, líderes comprometidos con Dios y compasivamente interesados en las personas. Se necesitan líderes que ejerzan una influencia especial en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Líderes que estén dispuestos a levantar el estandarte ensangrentado de la cruz de Cristo y presentar a Jesús ante un mundo que colapsa en la maldad. A través del profeta Ezequiel, Dios describió la crisis del liderazgo en los días de Ezequiel. Capítulo 22, verso 30 del libro de Ezequiel, leemos como aparece en la diapositiva. Yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Qué lamentable, qué triste. Dios está buscando líderes hoy. ¿Será que el Señor tiene que decir, no he encontrado a nadie? ¿Será que esto es posible? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Liderazgo es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial sobre un grupo para llevarlo hacia metas concretas de beneficio permanente que satisfacen las verdaderas necesidades del grupo. Los verdaderos líderes son son seguidos por respeto y amor, porque muestran amor, manifiestan humildad y mucho dominio propio. El factor más importante para formar un grupo cohesivo es la unidad de propósito y la habilidad del líder para fomentar esa unidad de propósito es el factor importante y determinante en el éxito de un líder. El líder debe comprender las verdaderas necesidades de los otros. Él debe mantener una sensibilidad y un vivo conocimiento del pueblo del que Dios lo ha hecho responsable. En el libro Hechos de los Apóstoles, la escritora cristiana Elena G. de White nos dice lo siguiente. Podemos leer este pensamiento en la diapositiva. Son solemnes las responsabilidades que descansan sobre quienes son llamados a actuar como dirigentes de la iglesia de Dios en la tierra. Son solemnes las responsabilidades. Y en el libro Obreros Evangélicos, la página 511, la misma escritora dice, el cielo está vigilando para ver cómo desempeñan su liderazgo los que ocupan posiciones de influencia. Las demandas que les hacen como administradores se miden por la extensión de su influencia. ¿Qué pensamientos estos tan importantes? Vale la pena reflexionar en ellos. Pero, ¿quién es un verdadero líder cristiano? ¿Quién es un verdadero líder cristiano? No es el presidente de una asociación o conferencia o el pastor de la iglesia a la que usted asiste.
Un líder cristiano es alguien que utiliza su influencia para engrandecer a Cristo. Un líder cristiano es todo aquel que, eh, que utiliza su influencia para engrandecer a Cristo. Esto lo dice la escritora Cindy Touche en su libro Liderazgo. Esto incluye a todos los creyentes, sin importar su posición o su grado de escolaridad. Si usted es un cristiano, usted es un líder. Escuche bien esto. Si usted es un cristiano, usted es un líder, porque está ejerciendo influencia en su entorno. La vida de un líder ha de ser santa. Nuestras palabras y acciones revelarán si somos líderes de Dios o no. Nuestras palabras, nuestras acciones revelan, dan a conocer esto. La escritora cristiana dice en el libro Profetas y Reyes, la página 258, lo siguiente: un movimiento imprudente, un paso temerario pueden levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez a un alma. Pero, por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. A su vez, ejercerán la misma influencia benéfica sobre otro. Así, centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. Queridos, un mal ejemplo puede destruir, pero un buen ejemplo, una santa influencia, puede trascender a muchas personas. Alguien escribió: la vida de un hombre habla más elocuente que sus palabras. La vida de un hombre habla más elocuente que sus palabras. La gente pesa los hechos de los hombres por libra y las palabras por onza. La gente pesa los hechos de los hombres por libra y sus palabras por onza. Si nuestra vida no concuerda con nuestras doctrinas, la gente aceptará lo que hacemos y desechará nuestra predicación. Cuán importante, cuán vital es el ejemplo, vivir la vida cristiana. Los hechos pesan más que las palabras. En el libro Medical Ministry, la página 164, leemos: el hombre que figura a la cabeza en cualquier ramo de la obra de Dios debe ser un hombre de inteligencia, capaz de manejar exitosamente asuntos importantes, un hombre equilibrado, semejante a Cristo, en paciencia y perfecto dominio propio. Solo aquel cuyo corazón ha sido transformado por la gracia de Cristo puede ser un buen dirigente. Solo aquel cuyo corazón haya sido transformado por la gracia de Cristo puede ser un buen dirigente. Queridos, Dios llama, Dios capacita, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que son llamados y están dispuestos a ser capacitados y guiados por Él. Él capacita. No tengas temor. Si Dios te llama, Él te capacita. Dios llama, capacita, envía y sostiene a los líderes en su servicio. En la Biblia y en nuestros días encontramos numerosos ejemplos de esto. Por ejemplo, Moisés, el líder más grande que registra la Biblia después de Jesús,
nació de una familia de esclavos y condenado a morir al nacer. Pero Dios le preservó la vida y le permitió que se criara en el palacio como si fuera el hijo del faraón. Dios tenía un plan especial para este hombre y por supuesto muy lejos de los palacios, allá en los desiertos. De igual manera, hoy encontramos hermosos testimonios de hombres y mujeres que lideran en la iglesia y glorifican el nombre de nuestro Padre Celestial, reconociéndole a Él todo honor y toda gloria. Personas que han dedicado su vida y sus talentos con pasión en favor de servir a Dios en el liderazgo de la iglesia y en el servicio de la humanidad. Liderazgo implica cambios. Liderazgo implica cambio. El escritor Oscar Wilde, en su libro El alma del hombre bajo el socialismo, señala lo siguiente. Leamos este pensamiento. Lo único que realmente sabemos sobre la naturaleza humana es que cambia. El cambio es la única cualidad que podemos dar por seguro. Los sistemas que fracasan son aquellos que depositan su confianza en la permanencia de la naturaleza humana y no en su crecimiento y desarrollo. Lo único seguro es que el ser humano cambia y Dios va produciendo ese cambio en la vida de sus hijos. El mundo hoy requiere de millones de buenos líderes que operen cambio en la sociedad, en la humanidad. Esta necesidad va en aumento cada día. La iglesia necesita líderes que estén dispuestos a hacerle frente a los peligros y pagar el precio para causar impactos positivos a favor de la humanidad con la predicación del mensaje de amor y salvación de Dios. Cristo dio un mandamiento explícito a cada uno de los creyentes para que consideraran la evangelización del mundo como el hecho principal de su vida. Él dijo, por ejemplo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos tiempos de crisis y de cambio, ¿quién podrá ser un líder? ¿Quién podrá ser un líder? Solamente aquellos que reconozcan la autoridad de Jesucristo en sus vidas podrán mostrar el camino que conduce a los verdaderos valores. Podrá ser un líder el que tenga su corazón, entrega su corazón a Jesús como líder, que tenga la mente de Cristo, el espíritu de Cristo y el sentir de Cristo Jesús. Jesús está llamando líderes a pagar el precio y a consagrarse por completo a Él y aprender de Él. Líderes que sean verdaderamente puros, que no teman llamar al pecado por su nombre y que no se avergüence de presentar a Jesús ante el mundo como la única esperanza de seguridad y salvación. Solo un líder así podrá guiar a la humanidad al puerto seguro de la Nueva Jerusalén con Cristo Jesús. Jesús te invita hoy a que seas un líder o una líder como Él. Desea capacitarte, Él desea equiparte, Él desea fortalecerte a través del poderoso Espíritu Santo y mediante el poder de su santa palabra. A través de los siglos,
La mayoría de los movimientos religiosos comenzaron de manera simple y se convirtieron en una fuerza avasalladora gracias a un liderato dedicado y enérgico. Su crecimiento fue hecho mientras tuvieron el timón de líderes de visión y de dedicación. Prosperaron porque ejercieron un liderazgo como el de Cristo. Una vez que los líderes abrigaron orgullo y arrogancia, la iglesia se estancó, perdió su poder y su influencia. Estos movimientos perdieron su visión cuando sus líderes perdieron la suya. El orgullo, la arrogancia, destruye la obra del Señor. Cuán agradecidos, cuán felices deberíamos sentirnos al seguir a Jesús, el líder de los líderes, el líder más grande que el mundo haya conocido. Él es la cabeza de la iglesia. Su liderazgo se basa en el amor y su reino es para siempre. Como dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, que desmenuzará, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Su iglesia, su movimiento jamás fracasará porque está establecido, está fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y como dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Es tu anhelo ser un líder de Jesús con el amor de Jesús por una humanidad que sufre, con ese espíritu de servicio que tuvo Jesús por los necesitados, con la misión de Jesús de salvar a los pecadores, con la visión de Jesús de la nueva Jerusalén? Dios está llamando a hombres y mujeres para que se alisten en la fila de nuestro gran capitán, Cristo Jesús, colocándose al frente de su iglesia para pastorearla, para liderarla hacia el día glorioso cuando estemos con Cristo Jesús. Es hora de recordar que Dios y solo Él conoce lo profundo del corazón y los secretos del alma, y que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a todos aquellos que Él llama. ¿Por qué entonces nos molestamos en exponerle a Dios lo que Él ya sabe? ¿Por qué tanta excusa para no servirle? ¿Acaso no sabe Dios que eres así? ¿Acaso no conoce Dios tus limitaciones? Dios sabía, por ejemplo, que Moisés era gago y por eso Dios lo escogió. Ese hombre que llegó a ser el hombre más manso y humilde, obediente, así lo demuestran cientos de pasajes. Pero Moisés en un comienzo se resistió. No así Aarón, que demostró que no poseía el porte de líder y se dejó seducir por el pueblo y les hizo un becerro de oro para que lo adoraran. Tu excusa no es válida para Dios. Dios te necesita. Allí donde estás, Dios te está llamando en esta hora. Y en nombre de Cristo Jesús, te extiendo el llamado del Señor. Puedo mencionar una lista de hombres de Dios y sus defectos. Por ejemplo, Abraham era viejo, Jacob era tramposo, Moisés era gago,
Eliseo era calvo. José, Esther y Daniel eran jóvenes que estaban en un país esclavo, países extranjeros. Pedro, Juan, Andrés eran pescadores. Mateo era un publicano. Zaqueo era pequeño y ladrón. Lázaro era un muerto. Pablo un asesino. Aunque todos estos tuvieron sus faltas y sus defectos bien marcados, nada de esto les impidió para que hiciesen la voluntad de Dios y ejerciesen un liderazgo poderoso y salvaran a otros y se salvaran a sí mismos, porque fueron obedientes al Dios que los llamó y se consagraron completamente a Él y le entregaron toda su vida y todos sus talentos a Él. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu falta? ¿Cuál es tu defecto? Hoy es el momento propicio para que decidas ser un líder en la iglesia de Dios y para Dios. Hoy es el momento para que obedezcas su palabra en vez de presentar excusas para rechazar el llamado que te está haciendo y perderte. Decídete hoy en ser un líder de Cristo Jesús. Dios llama, Dios capacita, Dios te necesita, querido amigo, querido hermano. Entrégale allí donde está tu corazón a Cristo Jesús y conságrate a Él para su servicio. Y tendrás la recompensa en el cielo con Cristo Jesús. Oremos. Maravilloso Padre, gracias, oh Señor, porque los brazos de Cristo aún están abiertos. Gracias, oh Señor, por la invitación de tu palabra, por el llamado de tu Espíritu a toda la raza humana a obedecerte, a mirar al que fue levantado en la cruz y a dedicar nuestras vidas al servicio en tu iglesia en favor de la humanidad. Bendice las personas que están aquí en esta clase. Bendíceles y capacítales, oh Dios. Llénale de tu Santo Espíritu. Ellos en este momento te han entregado su vida a ti, Señor. Capacítalos y úsalos, oh Señor, en el servicio de tu iglesia y en el servicio de la humanidad. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerden, Cristo viene pronto y Él está necesitando ahora hombres y mujeres que sean líderes conforme al corazón de Dios. Conságrate a Él. Les invito para la clase número 4, características del líder cristiano. No se pierda esta clase, características del líder cristiano. Dios les bendiga.